Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Richard Flores. En esta ocasión voy a desarrollar el curso taller Informe de análisis de riesgo con fines de formalización. COFOPRI es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene por finalidad de regularizar el derecho de propiedad predial urbana a nivel nacional, y su objetivo es entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros. Formalización de posesiones informales. Una posesión informal es una forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, posesionados sobre terrenos del Estado o propiedad privada. Estas posesiones presentan características establecidas en el Reglamento de Formalización de la Propiedad, Decreto Supremo 1399 NTC. Estas posesiones informales son denominadas como asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas de vivienda municipal o centros poblados. COFOPRI tiene una vigencia para formalizar estas posesiones informales hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo a la Ley 30711. Y tiene dos modalidades de adjudicación. Si la antigüedad de la posesión es antes del 31 de diciembre del 2004, la adjudicación es gratuita. Si la antigüedad de la posesión es después del 2004 y es antes del 24 de noviembre del 2010, la adjudicación es en venta. Procesos de formalización. Proceso 0. Diagnóstico. Diagnóstico técnico legal. En este proceso se determina el universo potencial de lotes urbanos factibles de formalizar. También se identifica si esta posesión informal se encuentra sobre una zona de riesgo. En caso se identifique, se solicita el informe de análisis de riesgo al gobierno local. Proceso 1. Formalización integral. Saneamiento físico legal y saneamiento de la matriz. En este proceso se elaboran, se aprueban y se inscriben en el registro de predios el plano perimétrico y plano de trazado y lotización. En caso se identifique que esta posesión informal se encuentra sobre una zona de riesgo, se solicita al gobierno local el informe de análisis de riesgo para que posteriormente continúe el trámite de formalización. Proceso 2. Formalización individual. Saneamiento individual lote por lote. En este proceso es donde se emiten y se inscriben los títulos de propiedad. Zona de riesgo. Es cuando la posesión informal se encuentra asentada sobre zona de riesgo por las características del suelo, por la cercanía a ríos u otros acuíferos, entre otros. ¿Por qué es importante determinar el riesgo en el proceso de formalización? El crecimiento acelerado y desordenado permite que las posesiones informales se posesionen sobre áreas que no reúnen las condiciones, poniendo en riesgo la pérdida de la vivienda e incluso la vida. Por lo tanto, es importante porque contribuye a la formalización de predios en lugares técnicamente recomendables. ¿Qué es el informe de análisis de riesgo? Es un procedimiento técnico que permite 1. Identificar y caracterizar los peligros. 2. Analizar las vulnerabilidades. 3. Calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión de riesgo de desastre. ADR en el proceso de formalización. El 28 de julio del 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 20-2019 Vivienda, donde se modificó el requerimiento de informe de evaluación de riesgo a informe de análisis de riesgo en el proceso de formalización de posesiones informales. ¿Por qué se modificó de informe de evaluación de riesgo a informe de análisis de riesgo en el proceso de formalización? De acuerdo al Decreto Supremo número 20-2015 Vivienda, COFOPRI solicitaba a los gobiernos locales el informe de evaluación de riesgo. Estos gobiernos locales no contaban con evaluadores de riesgo especializados y acreditados. Los informes de evaluación de riesgo eran complejos, onerosos y demoraban en su elaboración. En conclusión, ralentizaban el proceso de formalización.
¿Cuál es la finalidad del informe de análisis de riesgo en proceso de formalización? Dar celeridad a los procesos de formalización. El requerimiento de evaluación de riesgo a análisis de riesgo se modificó en el marco del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, RAPDUS. ¿Cuál es el objetivo del informe de análisis de riesgo en el proceso de formalización? El informe de análisis de riesgo con fines de formalización llega a COFOPRI y en las conclusiones y recomendaciones identifican que la posesión informal se encuentra en riesgo medio o riesgo bajo. Por lo tanto, se continúa con el proceso de formalización. Y si en las conclusiones y recomendaciones identifican que esa posesión informal se encuentra en riesgo alto, COFOPRI suspende el proceso de formalización. Institución que se encarga de emitir el informe de análisis de riesgo en el proceso de formalización. De acuerdo al inciso 14.1 del artículo 14 de la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAGER, precisa que los gobiernos regionales y gobiernos locales ejecutan procesos de gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia. COFOPRI solicita el informe de análisis de riesgo al gobierno local. El gobierno local, a través de su equipo técnico o evaluador de riesgo, elabora el informe de análisis de riesgo con fines de formalización. ¿Cuál es el beneficio del informe de análisis de riesgo con fines de formalización? Que los gobiernos locales cuenten con un instrumento ágil y flexible para la determinación del riesgo de su población. De esa manera lograr el desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión del riesgo de desastre. Estructura del informe de análisis de riesgo con fines de formalización. Con resolución ministerial número 20/2020 Vivienda, de fecha 30 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el procedimiento técnico de análisis de riesgo con fines de formalización, con el propósito de uniformizar y estandarizar la elaboración del informe de análisis de riesgo con una estructura única, el cual lo estamos viendo para el lado derecho. Para la próxima clase estaremos desarrollando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Gracias por su atención.